Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando un poco hablando de lo que son las inversiones por internet, de cómo funcionan, de lo que también se conoce o el concepto de lo que son las inversiones electrónicas, inversiones por internet, y vamos a hablar de por qué se puede ganar dinero invirtiendo en línea, invirtiendo desde mi computador, invirtiendo desde mi teléfono móvil, ¿cierto? Entonces hay posibilidades en donde nosotros podemos obtener beneficios y obtener ganancias de diferentes instrumentos financieros. Nosotros conocemos instrumentos financieros y toda la vida y muchas veces a nosotros se nos ha venido hablando de los mercados accionarios, ¿cierto? Creo que todos conocemos un poco lo que son las acciones y siempre hemos oído hablar de la bolsa, del mercado accionario, de que tal empresa está subiendo su acción o está bajando. Hace poquito empezó a hablar mucho entonces también de la crisis. Entonces a nosotros siempre nos han hablado de un mercado accionario y cuando nos hablan de acciones, pues muchas veces nosotros no nos ponemos nerviosos, nosotros no nos asustamos. Pero hubo un boom hace un par de años en donde las inversiones se popularizaron de tal forma, en donde vimos una alternativa y en donde los mercados se empezaron a expandir a nivel global en base al internet y empezamos a encontrar mercados diferentes en donde nos hablaban en ciertas maneras nos hablan de mercado forex y todo se fue enfocado al mercado forex, mercado de divisas, pero igualmente no entendemos el concepto de lo que es el mercado. El mercado forex es el intercambio de una moneda con otra, ya vamos a hablar un poco del concepto, pero no es solo el mercado forex, nosotros tenemos que hablar de un mercado en general que es el mercado de derivados, y el mercado de derivados no solamente nosotros podemos invertir en un mercado, como se conoce el mercado forex, y que toda la publicidad va encaminada hacia ese punto. Hay diferentes alternativas, nosotros encontramos igualmente alternativas de invertir sobre índices bursátiles, encontramos igualmente alternativas de invertir sobre materias primas, encontramos igualmente maneras de invertir sobre acciones. Entonces hay un sinnúmero de alternativas en donde nosotros hemos podido invertir durante todos estos últimos años que se popularizaron las inversiones por internet, pero toda la publicidad casi que ha ido enfocada al mercado de divisas, que ha sido en cierta medida tomado de una mala manera. No se ha entendido muy bien el concepto de por qué los mercados suben, por qué los mercados bajan, y se habla de que es un mercado o que se habla de un casino, donde realmente nosotros tenemos que entender que el concepto de las inversiones están reguladas en base a una bolsa de valores o en base a un movimiento o un mercado extrabursátil. Entonces tenemos las dos regulaciones. Cada país tiene su propia regulación y hemos visto cómo países han actuado de manera diferente con el boom de lo que fue el mercado de divisas o el mercado forex, pero realmente las inversiones electrónicas hay muchas alternativas de invertir. Uno puede invertir también en mercados de futuros, o sea, nosotros vamos a ver posibilidades en internet donde vamos a poder invertir en futuros, que es lo más popular. También hay posibilidades de invertir sobre algunos mercados que llaman los contratos, los CFDs o contratos por diferencia. Hay posibilidades también de invertir sobre ETFs. Hay posibilidad también de invertir sobre opciones. Hay posibilidad también de invertir sobre opciones binarias. O sea, hay un sinnúmero de alternativas en donde uno puede entrar a negociar y se ha popularizado más que todo lo que es el mercado de contratos por diferencia e igualmente los mercados de futuros están empezando a tener un, un boom también en cierta medida. También tenemos lo que son las opciones, en este caso las opciones binarias que manejan un riesgo mucho más alto y también se han empezado a popularizar. Entonces, si uno habla de cualquier mercado, de cualquier instrumento, si uno habla de acciones, o sea, las acciones se pueden negociar sobre futuros, sobre CFDs, y esa es la opción. Si uno tiene el mercado Forex, pues también lo puede negociar sobre estos instrumentos. Si uno quiere comprar una opción en el mercado Forex, pues lo puede hacer. Entonces tenemos que entender que las inversiones o el concepto de lo que es Forex, o sea, si nosotros hablamos de acciones, pues sabemos que es acciones. Si hablamos de Forex, tenemos también que saber qué es Forex. Si hablamos de materias primas, tenemos que saber cuáles son las materias primas. Y si hablamos de índices bursátiles, tenemos que hablar de índices bursátiles. Cuando uno habla de índices bursátiles, uno no habla de la empresa de índices bursátiles. Uno sabe que, por decir algo, el Dow Jones es un índice. Si uno habla del DAX, es un índice.
Entonces cuando uno habla de Forex, Forex no es una empresa, Forex es un mercado. Lo que nos indica Forex es que vamos a estar negociando en el mercado de divisas, entonces no podemos ponerle nombres. E igualmente hemos visto los errores que vemos continuamente cuando las personas se refieren a los mercados. Hablan de mercado Forex como un mercado general cuando vemos que lo podemos o se puede invertir en el mercado Forex de diferentes alternativas. Ahí estamos viendo muchos errores, principalmente en la televisión y en programas muy importantes que pasan a nivel mundial, en donde se habla solamente de un mercado y de lo que es el mercado regulado. Tenemos que entender que hay diferentes mercados en donde se puede cotizar y que la facilidad de las personas a llegar a esos otros mercados han aumentado la posibilidad de que de que las personas no tengan el conocimiento completo, porque hay algo que estamos viendo y es la gran publicidad que se está generando. Voy a hablar un poco de la publicidad que estamos viendo en los medios para que entremos a entender cómo cotizan estos mercados y realmente lo que podemos hacer. Entonces, si la publicidad está invadiendo los medios y nosotros no estamos entendiendo lo que estamos viendo, pues realmente no vamos a saber sobre lo que podemos invertir. O sea, si nosotros vemos el anuncio e invertimos, pues no sabemos realmente sobre qué lo estamos haciendo. Creemos que estamos invirtiendo sobre una empresa cuando lo que estamos invirtiendo es sobre un mercado. ¿Qué regulaciones debe tener un mercado? Tenemos que saber también dónde ir a mirar los tipos de regulación. Entonces vamos a hablar en el primer concepto, la publicidad que se ha generado en torno a estos mercados o a las inversiones electrónicas. Cuando hablamos un poco de publicidad, pues nos tenemos que ir a los medios más comunes. Yo voy a hablar aquí uno de los medios que más podemos conocer y que creo que la mayoría de nosotros utilizamos. Pues aquí en este primer caso voy a abrir Google, o puede ser la página más visitada a nivel mundial. Si nosotros miramos una página como Google, ahí estamos entrando a Google de Colombia. Si nosotros colocamos acá inversiones y miramos un poco, vamos a encontrarnos fuerte publicidad de broker que no están regulados en Colombia. Entonces, una empresa como Google está promocionando, entonces esos son anuncios promocionales, cuando la regulación de Colombia impidió a personas que lo hacían, personas que veníamos haciendo de buena manera el trabajo sobre estos mercados de derivados, impidió que lo pudiéramos seguir haciendo, y vemos cómo empresas siguen con la publicidad y siguen dando fuertes movimientos. Entonces miren, acá llegan los primeros anuncios publicitarios, los que nos empiezan a nosotros a decir sobre inversiones, nos empiezan a hablar de cuentas. Aquí buscamos dónde invertir, y cuando empezamos a buscar y a leer del mercado Forex y nosotros nos vamos a buscar la palabra Forex, pues vamos a encontrar un sinnúmero de brokers que, como les digo, están apareciendo en publicidad. Aquí tenemos una cantidad en donde nosotros muchas veces no entendemos qué es la regulación, no entendemos qué es un white level, no entendemos qué es un market maker, no entendemos cómo funciona un broker, no entendemos qué es una mesa de operación. Cuando nosotros no entendemos nada de eso y simplemente nos venden publicidad, porque esta publicidad no está dada por un concepto técnico. Cuando otras personas hablábamos de estos mercados, explicábamos qué es un broker, explicábamos cómo funcionan los mercados, cuándo suben, cuándo bajan, cuando esta publicidad solamente se está dando de manera visual para producir un clic, que normalmente lo lleva a uno a una página de captura en donde simplemente van a tener tu correo electrónico y te van a estar llamando constantemente para que abras una cuenta. Hablamos de otros medios igualmente populares en donde normalmente vemos la publicidad. Si entramos a una cuenta, en este caso de Facebook, pues también nos vamos a llevar la fuerte sorpresa que normalmente en este anuncio, donde están los anuncios, como les digo, vienen dándose o publicándose anuncios importantes. También vamos a encontrar broker anunciando en esta zona. Como les digo, la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuanto a su regulación, pues en cierta medida prohíbe la publicidad de mercados, en este caso de estos mercados, y estamos viendo como en Google, como en Facebook,
Además de eso, también pues si nos vamos a un correo popular, como lo es Yahoo Mail, pues vamos a encontrar también publicidad masiva, que como les digo, no hablan la parte técnica de cómo funcionan los mercados, de cuándo podemos ganar, de cómo podemos perder. Normalmente se habla de ganancias, aquí estamos hablando de publicidad muy brava o muy fuerte, que normalmente hablan de $100 cuando que se gana 800 en una semana. Cuando uno hace eso es porque tiene un conocimiento muy amplio de los mercados. Uno para hacer eso necesita llevar 4 o 5 años y no simplemente abrir una cuenta y ya se va a hacer entonces millonario. Hay unos riesgos de los que tenemos que empezar a hablar. Entonces, páginas realmente comunes como las que estamos viendo actualmente, que normalmente visitamos todos los días, porque es que normalmente todos los días entramos a Facebook, todos los días entramos al Yahoo a mirar el mail en Yahoo, en Hotmail, igualmente en Gmail también encontramos mucha publicidad. Igualmente pues todos entramos a Google, creo que mínimamente unas 5 veces al día, pues también vamos a encontrar mucha publicidad sobre los mercados. Realmente no sé la parte de la regulación. Si miramos otras publicaciones de otras páginas que están en Colombia, no encontramos esta publicidad. Entonces habría que entrar a mirar por qué puede llegar publicidad desde otras partes, porque puede llegar publicidad desde estas empresas, para entender qué poder hacer para que la gente entienda los mercados, ya que han imposibilitado a que personas que lo veníamos haciendo de la mejor manera tengamos la posibilidad de mostrarlo realmente cómo funciona. Vamos a hablar entonces un poco del concepto. Voy a en este caso a hablar de los mercados de contratos por diferencia. Voy a enfocarme ahí sobre lo cual estoy o tengo mucho mayor conocimiento para que entendamos, como les digo, y la idea del día de hoy es dejar este video de que las inversiones electrónicas, cómo realmente se hace dinero, o sea, cómo nosotros vamos a entender los mercados y cómo van a uno a generar un rendimiento. Voy a abrir un gráfico de euro dólar, que es una de las monedas que cotizan en el mercado de divisas. Como les digo, también hay muchos mercados que se pueden negociar. Voy a abrir en este caso el precio del petróleo, que también lo podemos negociar. Y vamos en este caso, voy a hablar un poco también de correlación. Voy a entrar aquí a mirar el índice, el Dow Jones. ¿Cómo se hace dinero? Hablemos principalmente del Dow Jones. Primero que todo, tenemos que entender que los mercados funcionan en base a la oferta y la demanda. Entonces, en ese concepto, pues vamos a saber que nosotros vamos a ganar comprando o vendiendo un instrumento. Lo que hacemos nosotros en este caso es especular sobre el precio. O sea, nosotros vamos a especular, vamos a volvernos unas personas que van a especular con un mercado donde va a subir y a bajar. Si nosotros hablamos de una especulación alcista, normalmente buscamos que el mercado tenga un movimiento hacia el alza. Y si hablamos que vamos a especular con mercados en corto, vamos a esperar que el mercado caiga. ¿Cuál es la ventaja de los mercados y de los contratos por diferencia, e igualmente como otros mercados, como el mercado de opciones, que tienen la posibilidad de ganar uno de manera bidireccional? Entonces tenemos la posibilidad de ganar tanto cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Normalmente mucha gente se pregunta que uno cómo puede ganar cuando el mercado cae, o sea, abren una cuenta y dice yo cómo voy a vender ahí. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos que entender. Ahorita hay una regulación importante para Estados Unidos, para unos países en Europa que vienen evitando la operación en corto. La operación en corto, nosotros lo que hacemos es que nosotros cuando entramos en estos mercados no tenemos posición propia. Nosotros trabajamos por medio de un broker que está debidamente regulado dependiendo el país donde esté. Y eso es muy importante. Van a haber regulaciones mucho más fuertes como la de Estados Unidos, van a haber regulaciones mucho más débiles, como hablemos de un Chipre, de un Rusia, que son regulaciones buenas, que son países que vienen desarrollando muy bien los mercados de derivados y que igualmente, pero que su regulación no es tan fuerte como en Estados Unidos después de la crisis, porque hay que tener en cuenta que los países o los brokers vienen con una regulación o vienen trabajando lo mismo que se venía viendo en Estados Unidos. O sea, primero hay que conocer la historia
Como les decía, hay muchos periodistas que están hablando de esto, ni siquiera se han preocupado por ir a investigar. Simplemente buscan por encimita, buscan en Google por encimita, pues imagínense con lo que se encuentra. Hay que estudiar y hay que ir a alguien que lleve 3 4 5 6 7 8 años para que realmente entienda el mercado. Entonces tenemos que nosotros en ningún momento vamos a tener posición propia. Nosotros tenemos una cantidad de dinero que realmente ese dinero es un dinero de fianza. Lo que nos permite ese dinero de fianza es nosotros poder solicitarle al broker que nos preste para nosotros hacer operaciones de compra o operaciones de venta. En ningún momento nosotros vamos a tener ningún instrumento. Lo que nosotros queremos hacer es especular sobre los movimientos y es ganarnos un diferencial, por eso se llama contratos por diferencia. En el caso de las compras, pues es un ejercicio muy sencillo, pues uno compra en un precio y espera que el mercado suba. En el caso de las ventas, si nosotros hablamos de las 2 semanas anteriores para el Dow Jones, pues nosotros vamos a hablar que hubieron unas caídas y entonces en todos los noticieros, en toda parte decía que impresionante las caídas del Dow Jones, las pérdidas están siendo muy fuertes, pero realmente esas caídas fuertes por los mercados de derivados generan una ganancia. Entonces cuando nosotros estamos vendiendo en un mercado de derivados y el mercado cae, pues también estamos ganando. ¿Cómo sucede eso? Yo simplemente le pido dinero a mi proveedor de mercado, en este caso al broker. Yo le digo que quiero vender el Dow Jones, que si me presta para venderlo, y ya vamos a hablar ahorita del concepto del apalancamiento, que es otra de las cosas que no se entiende muy bien, que se habla de apalancarse, pero no entendemos el concepto. El apalancamiento es una de las formas que siempre se ha utilizado para hacer dinero y que la utilizan las empresas, que la utilizan cualquier persona que quiera hacer negocios. Entonces en ese caso nosotros ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona un movimiento en corto? Nosotros venimos a pedirle al broker prestado, en este caso el contrato, para venderlo. Yo simplemente vendo el contrato. Cuando el precio del contrato cae, pues yo vuelvo y lo compro. Cuando yo vuelvo y lo compro, en este punto, cuando el mercado cayó, se lo devuelvo al broker. O sea, yo le devuelvo lo que él me prestó. ¿Yo qué me gano? Me gano el diferencial de precio, porque yo lo vendí en este caso en 12.155 y yo lo volví a comprar en 11.321 y se le devolvió al broker. Entonces, cuando uno no entiende ni siquiera el concepto de lo que es una operación en corto, pues mucho más difícil va a entender cómo ganar en los mercados. Ese es un primer concepto, uno entender que los mercados se ganan al alza y a la baja, que es un mercado bidireccional, pero todo esto que estamos viendo acá, todos estos movimientos, se presentan por algún motivo, que normalmente puede ser demandas del mercado, posiblemente puede ser una que empieza o se termina la demanda, empieza una oferta masiva, o igualmente muchas veces se da por datos fundamentales. Entonces si nosotros queremos entender también muchas veces qué está pasando en este recorrido y nos están vendiendo una idea que tenemos que invertir sobre estos mercados, pues yo les hago la pregunta, ustedes están viendo hoy, están leyendo, están sabiendo qué pasa en la bolsa de Estados Unidos, están sabiendo qué pasa sobre las acciones más importantes, están sabiendo cuáles son los resultados de esas empresas cada trimestre, están sabiendo qué resultados están teniendo los bancos en Estados Unidos, están sabiendo cómo viene la inflación, cómo vienen las nóminas de empleo, cómo viene, qué está pasando con los bonos. O sea, son muchos factores que son los que hacen que este precio suba o que este precio baje o que se mantenga estable. Sobre todo esos factores que hacen mover el mercado son los que nosotros tenemos que entender para saber si vamos a comprar o a vender. Hay diferentes formas de leer mercado. Hay formas en donde hablamos de la parte fundamental, que es hablar de los indicadores como es el empleo, la inflación. También podemos hablar de la balanza comercial. También hay un análisis técnico cuando analizamos los gráficos, entonces entendemos que es una línea de tendencia, entendemos que es un gráfico de días, cómo manejar la tendencia, que es un triple suelo, que es un doble techo, que es un gap, entendemos que igualmente que es una figura de continuación, que es una figura de cambio. También hay formas de analizar en cuanto al volumen de negociación diaria en los mercados. O sea, son muchas las formas que nosotros tenemos que entender para nosotros definir si los precios van a subir o van a bajar.
¿Dónde está o en dónde se apoya la pérdida que se da masivamente del porcentaje alto de personas que entran a estos mercados? Se habla que el 75% de las personas entran a perder. Primero que todo porque no lo están tomando como un factor de riesgo. O sea, tenemos que entender que cuando entramos nosotros a negociar en esas inversiones que son apalancadas, tenemos un alto grado de perder. O sea, la posibilidad de perder es mucho más alta si nosotros vamos a trabajar con riesgos más bajos. O sea, si colocamos ahorita el dinero en bonos que ahorita están en porcentajes supremamente bajos, pues ¿qué va a pasar? Los rendimientos van a ser bajos, pero el riesgo va a ser mínimo. Cuando operamos con un nivel de apalancamiento algo alto, pues el riesgo va a ser alto. Entonces tenemos que saber qué cantidad de dinero estoy dispuesto yo a perder para saber si podemos invertir o no. Si nosotros tenemos un empleo, una empresa, somos independientes, pues normalmente lo que uno hace es un dinero extra, ponerlo sobre estos mercados apalancados para tener un beneficio y un beneficio que sea interesante. Entonces no es a creer que con $100 pues todos los meses me voy a hacer 800. Posiblemente con $100 en un mes me hago 800, pero posiblemente el otro mes con los mismos 800 no hay mucho para hacer, no hay mucho movimiento, el mercado se vuelve muy volátil y posiblemente esos 800 los puedo volver a perder. Entonces vamos a hablar algo que es el concepto del apalancamiento. El apalancamiento es algo complicado que normalmente las personas se demoran mucho en entender. Yo siempre cuando hablo de apalancamiento y cuando hablo de los mercados, siempre les digo algo, piensen en que ustedes van a montar su negocio, o sea, si ustedes van a montar una empresa ahorita y ustedes necesitan dinero, ustedes a dónde pueden salir a pedir ese dinero. Ustedes pueden pedirlo prestado en un banco, o sea, vamos a tener un banco en donde él me presta un dinero. Normalmente, ¿por qué me presta dinero? Porque yo he tenido cuenta de ahorros, porque yo he manejado ya créditos anteriores y los he manejado bien. eh, Porque hay también otra alternativa que cuando uno tiene un dinero depositado, pues sobre ese dinero le presta. Entonces uno tiene, digamos, 1 millón, creo que pasa en países como México, si uno tiene, digamos, 1 millón, por decir cualquier cosa, pues el banco le presta hasta X cantidad de dinero desde que uno tenga ese dinero ahí. Lo mismo ocurre en el mercado de divisas. O sea, nosotros estamos hablando que si vamos a montar una empresa, y si hablamos de cualquier empresa, pues normalmente cualquier empresa tiene casi el 49, el 48% en bancos, en proveedores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros entramos sobre estos mercados y nos vamos a apalancar, pues esto igualmente funciona como una empresa. El apalancamiento funciona igual. ¿Yo dónde voy? Yo voy a mi proveedor de liquidez en este caso, que lo vamos a denominar el broker, para efectos de los contratos por diferencia, y el broker me va a pedir lo mismo, o sea, él me dice, usted tiene que dejar un margen de fianza, usted me deja un margen de fianza, y yo le voy a permitir operar en el mercado, ya sea por 100, por 200, por 400, por 500, y hay broker que nos permiten, nos apalancan hasta por 1000 veces, o sea, miren que es un concepto que en los negocios se ha dado, y que nosotros siempre hemos entendido que si nosotros necesitamos dinero, pues vamos a ir al banco a que nos genere la liquidez para tener ese préstamo. O sea, funciona igual. Todo negocio funciona igual. Lo que hacemos aquí es lo mismo. Nosotros vamos, aperturamos una cuenta. Podemos aperturar cuentas de 10, de 20, de 30, de $100, de cualquier cantidad. Entonces, cuando yo abro una cuenta, en este caso, voy a hacer para el ejemplo, una cuenta mini. Aquí hablamos nosotros de un balance, ¿cierto? Nosotros tenemos un balance de cuenta de $279. ¿Por qué se vuelve atractivo estos mercados y por qué se pueden generar rendimientos altos y también unas pérdidas muy altas? Yo les decía, nos puede apalancar hasta por 1000 veces. Eso significa que por cada dólar yo voy a poder invertir hasta por 1000 veces. En este caso estamos hablando de un apalancamiento de 1 a 100. Estamos entonces teniendo nosotros acá $279. ¿Cuánto es la posición total disponible para yo poder operar? O sea, yo puedo operar hasta por $27.963. Miren que aquí está la clave de esos mercados y por qué podemos generar rendimientos tan altos. Si yo estoy hablando que con 279 me estoy apalancando
y mi posición total disponible es de $27.000, pues realmente se vuelve atractivo porque en lo personal, qué margen de fianza o no sé, depende de la regulación de cada país, si nosotros vamos a montar un negocio y queremos hacerlo, ¿qué negocios nos permiten a nosotros que con un margen de fianza de $279 poder tener una posición hasta por 27, o sea, 27.000, estamos hablando de montar una muy buena empresa, ¿cierto? Dependiendo pues del lugar donde estén al tipo de cambio que cambia del tipo de cambio del dólar. Entonces, aquí estamos entendiendo, si fuera pues de 1000, pues aquí aumentele en otro cero. Imagínense la posibilidad de apalancamiento que estamos teniendo. Eh, los mercados se hicieron para apalancarse, o sea, si no se hubieran inventado los mercados de derivados, no existiría pues el apalancamiento de decirlo cualquier modo. Pero hablamos de los fondos de cobertura, pues los fondos de cobertura utilizan su apalancamiento para cubrir pérdidas. Normalmente estos mercados se crearon para cubrirse o para generar posiciones de cobertura. Lo que pasa es que con su expansión en el internet y todo esto, se ha generado como una primera opción. O sea, nosotros no entendemos que los mercados de derivados sirven para uno venir a cubrir alguna posición y para uno cubrir algún movimiento sobre un portafolio muy bien estructurado. Nosotros queremos estructurar un portafolio con $50 sobre un gráfico como eurodólar. Eurodólar es una moneda que es muy volátil, que en el mercado de divisas realmente tiene un movimiento muy fuerte. Voy a hablar, ahorita les explico bien cómo mueven, pero en este caso yo les hablo acá solo este movimiento de esta sombra, los que conocen que es una sombra, son 55 pips, que realmente si tenemos una cuenta mini, posiblemente nos lleva a un llamado de margen. Llamado de margen, no lo voy a explicar el día de hoy, es un concepto importante, como les digo, cuando vemos en la televisión, vemos noticias, o sea, ni siquiera entienden que es un llamado de margen, no entienden que es un apalancamiento. Yo invito igualmente a los que están en los medios de televisión, a los periodistas, por favor, infórmense un poco más para que entiendan cómo funcionan estos mercados. Entonces, nosotros estamos hablando que eso es un mercado en donde vamos a utilizarlo como una posición de cobertura, vamos a utilizarlo con un alto poder de apalancamiento y vamos a utilizarlo con un alto nivel de riesgo. Nosotros estamos viendo que hay una posibilidad de manejar un alto nivel de riesgo, ¿cierto? Aquí estamos hablando que yo tengo una posición total disponible, o sea, en este caso, mi cuenta vale $27.963. Si yo voy a administrar $27.963, ¿qué necesito? O sea, yo les decía, vamos a la publicidad nos dice que en una semana el petróleo subió, o sea, te está diciendo hacia atrás. Yo también les puedo decir, entre el 15 y el 18, el mercado subió de 1.4150 a 1.4410, pero eso ya pasó, o sea, yo no les puedo decir cuánto se hubieran podido ganar. Cuando uno entra en esos mercados es porque uno puede entender y definir cuánto me puedo ganar del día de hoy hacia adelante. O sea, yo tengo que empezar a determinar en este punto por qué puede bajar o por qué puede subir. Yo tengo que saber a nivel técnico si traigo un movimiento tendencial, sobre qué puntos puedo yo entrar a considerar compras para generar movimientos hacia 1.4450, 1.45 o 1.50, que me puede llevar el precio en el mediano plazo al 1.50, simplemente el diferencial de tasas que hay entre el euro y el dólar. ¿Cuál es el diferencial de tasas? Tenemos que saber también cuánto es la tasa en Estados Unidos, cuánto es la tasa en Europa, para definir si mi estrategia es en el mediano plazo con diferenciales de tasas, si me puedo ir sobre eso. Si mi estrategia está definida por acción de precio, definir en qué niveles el precio me podría generar reentrada, por ejemplo, sobre un nivel de resistencia de 1.4450. Entonces, son cosas que se van dando en el intradía y que a medida que los mercados van fluctuando y van moviendo, pues tengo que entender. No es solamente que me llaman y me dicen que meta $100, que meta 200, que usted en 5 días se va a volver millonario. Como les digo, si fuera así de sencillo, pues ya la publicidad ni siquiera existiría, porque ustedes mismos se irían enviando gente, como se dice, en la viralidad. Por ejemplo, un Facebook no te paga para que invites más gente. ¿Qué tiene el Facebook? Que tiene viralidad. Cuando hay viralidad, pues antes Google, Facebook, todas estas páginas, YouTube, están teniendo ¿qué? Están teniendo tanta viralidad que antes ganan del dinero que uno les dé. O sea, uno entra a esas páginas a darles dinero, uno les genera dinero invitando a sus contactos, invitando a las personas, miren este video, entren a mirar estas fotos.
y todo eso les genera rendimientos. Si esto fuera tan sencillo y si ustedes se fueran a ganar el 300% tan fácil, pues esto simplemente sería viralidad. Estaríamos hablando que todo el mundo entraría sin necesidad y simplemente con una invitación. Entonces, para que tengan en cuenta también eso. Vamos a hablar un poco entonces, ya siguiendo el concepto del apalancamiento. Nosotros, ¿qué necesitamos para administrar 27.963 dólares? Vamos a redondearlo porque también tenemos que entender eso. Si nosotros estamos teniendo 30.000 dólares con el apalancamiento que nos está generando el broker, nosotros ¿cómo vamos a administrar 30.000 dólares? Nosotros tenemos que saber, primero que todo, estructurar un portafolio de inversión. O sea, si uno no estructura su portafolio, ¿cómo va a querer generar rendimientos en el mediano plazo y volverse efectivo en sus operaciones? Además de eso, manejar muy bien lo que es la parte de la cobertura sobre los mercados. Entender que los mercados están constantemente subiendo y bajando. Y que esta administración que nosotros le hagamos a estos 30.000 dólares estructurando nuestro portafolio va a estar basado en lo más importante que normalmente se habla mucho y que, como les digo, ya explicamos un poco, que es la parte del apalancamiento. O sea, ya entendemos que el apalancamiento siempre ha existido, siempre va a existir. También nos podemos apalancar por personas. ¿Qué es el apalancamiento de personas? Nosotros ya hay muchos ejemplos en internet. Empresas como Google, en donde la viralidad ha hecho que sean lo que son actualmente. Empresas como Facebook, como YouTube. ¿Cómo se apalancan estas empresas? Pues simplemente con la gente que va entrando se vuelve muy viral. Y entonces va entrando tanta gente que genera muchos rendimientos constantemente en el día con la publicidad. Encontramos apalancamiento en ese caso de personas. Toda empresa también igualmente se apalanca con el conocimiento de sus empleados. Entonces una empresa que puede valer, en este caso no sé cuánto podemos decir que vale Facebook, se puede inflar hasta tal punto en donde estábamos hablando en estos días, no recuerdo bien si era 70.000 millones, bueno, creo que cayó un poco Facebook en estos días. Estamos hablando que por ejemplo un Skype, ¿cuánto valió vender Skype? Y es que se van inflando porque el apalancamiento, ese conocimiento que tienen las personas que han creado estas empresas, pues empiezan a inflar en ciertas formas los valores. No se inflan a mal, se inflan a bien porque se basa en conocimiento. Entonces el apalancamiento muchas veces en dinero, otras veces en conocimiento, otras veces en personas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hablar y a entender por qué nosotros podemos perder o ganar tan rápido, ¿cierto? Es un concepto que yo ya he hablado muchas veces, y si nosotros queremos saber cómo se gana dinero, pues vamos a tener que entender cómo es la lectura que se le dan a los mercados. Nosotros estamos viendo en este caso una moneda como lo es el euro dólar. Cuando nosotros vamos a operar, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que pagamos comisiones por todo, pagamos comisiones hasta por hacer fila. Cuando se hablan de estos mercados, nos habla que no hay una comisión. Realmente el mercado sí tiene una comisión. En este caso estamos hablando que aquí hay un precio de compra, que aquí hay un precio de venta, que también lo vuelve muy sencillo. Aquí voy a colocar el ejemplo de una venta para que miremos que podemos vender sin antes haber comprado nada. Voy a colocar un lote de 10.000 unidades. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a vender 10.000 euros a 1.4405. Miren que cuando yo entro a vender hay un precio de compra, un precio de venta. Y acá voy a tratar de subir esto un poco más. Vamos a ver que va a aparecer, bueno, ya aparece 4. En ese caso el diferencial del precio era 2, hablamos de 2 puntos. Entonces en esos 2 puntos nosotros estamos viendo que hay un movimiento actualmente bajista de los mercados, ha alcanzado zonas de resistencia fuertes sobre 1.4660 y 1.4520, lo cual no logra vencer. Hay una posibilidad que los mercados vengan a retroceder sobre su movimiento antes de la apertura europea y antes que se definan los movimientos. Entonces miren que hay un diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Ese diferencial es el que nosotros le pagamos al broker. Si nosotros, o sea, esa es la comisión, por hablarlo de una forma más clara.
Si eso fuéramos a cerrar actualmente, miren que ahí está menos $2. Eso es lo que nosotros le debemos pagar al broker por permitirnos usar esta tecnología. Él tuvo en este caso que pagar. Hay dos maneras. Hay unos brokers que tienen su plataforma propia, en donde pagan ingenieros. Y hay otra plataforma que es muy cómoda, que es muy común y que la utilizan actualmente casi todos los brokers, en donde pagan mensualmente, como se dice, no sé cómo llamarlo, pagan una mensualidad, en donde pueden utilizar esa plataforma y hacer pues como toda la negociación. Entonces, esos costos derivan de dónde, del spread. O sea, cuando hablen que no hay comisión, realmente sí hay comisión. Todos los días hay un pago de un swap. O sea, cuando pasa de un día a otro, la plataforma, uno no lo ve, pero la plataforma tiene que cerrar la operación y volverla a abrir. Uno tiene que pagar un swap o se lo pagan a uno. Actualmente los swaps están cambiando los brokers. No sé cómo cambiar la regulación que está pasando esto. Nosotros sabemos que el sábado y el domingo está cerrado, entonces por eso el día miércoles es triple. Entonces si vamos a tener una operación que sea swap negativo común, como comprar oro, pues va a ser más complicado porque nos va a pagar, vamos a pagar una comisión altica o alta, por llamarlo en la manera que es. Si tenemos un libra lleno, una operación en largo, un día miércoles va a ser bastante atractivo porque vamos a recibir el pago de un swap, que es lo que normalmente se conoce como el carry trade. El acarreo de divisas es lo que nos genera el diferencial de tasas de una moneda con otra para yo obtener un beneficio todos los días sobre una ganancia. Entonces miren que son muchos conceptos que uno no se los puede aprender en un día. Entonces si hoy los llaman a abrir una cuenta, pues como les digo, ¿cómo van a aprender ustedes en un día tantas cosas que tienen los mercados? ¿Cómo van a entender qué, qué pasó en la crisis, qué ha pasado en la crisis hasta el día de hoy? ¿Cuánto dinero han ido emitiendo Estados Unidos? ¿Y por qué no es atractivo ahorita el dólar en cierta medida? Sigamos ya entendiendo un poco el concepto del spread y del precio. Ustedes vieron que cuando yo abrí acá la operación, normalmente cuando nosotros vemos en televisión, aunque ya ha cambiado, antes nosotros, o cuando empezamos ya hace casi 8 años con esto, en televisión no aparecía estos decimales, o sea, solamente veíamos 1.44, entonces decían que había mantenido estable la cotización del euro. Es más, no estaba ni cotizado el euro dólar, sino que estaba al contrario. Entonces aquí estamos viendo que dice 1.4402 y el precio de venta 1.4400. Ya hay algunos brokers que han venido aumentando su apalancamiento y han venido aquí agregando otro cero. En ese caso no lo voy a tener en cuenta. Voy a hablar de nosotros tener aquí un instrumento como el euro dólar con 4 ceros. Entonces estamos hablando que si nosotros pasáramos en este caso de 1.44, ¿cuánto tiempo se puede mantener en 1.44 el precio? Voy a irme aquí al gráfico. Miren que el día de hoy estuvo en 1.43 y llegó casi a estar en 1.45, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando que estamos en 1.44 y pasamos a 1.45, pues nosotros ahí no vamos a ver como mucho complejo. Uno está diciendo, bueno, está subiendo un centavo, pues nada que ver. Lo que nosotros hacemos en los mercados de contratos por diferencia es que nosotros hablamos en pips y que estos pips van derivados de que a esto se le aumenten 2 ceros acá. Cuando esos traen 2 ceros acá y cuando eso trae 2 ceros, nosotros no hablamos de que 1.4400, 1.4500 que subió un centavo, sino que hablamos de que movió, en ese caso, movió 100 pips. 100 pips en un par como euro dólar, si hablamos de un lote regular, que es un lote de 10.000 unidades, que es lo que normalmente manejan los brokers, igualmente ya se puede cotizar desde, como les digo, desde $1 podemos comprar un lote de 1, de 10, de 100, en este caso hablamos de 10.000, que es lo estándar. Entonces nosotros vemos que aquí hay un movimiento de 100 pips. ¿Esto cuánto pasó? ¿Cuándo pasó? En un día. O sea, esto fue en un día. En un día pasó de estar en 1.44 a estar en 1.45. Y hablamos que allá está en 1.43. De 1.43 a 1.45 hay 200 pips. O sea, cada punto que va moviendo esto, si pasa de 1.4400 a 1.4401, está moviendo un pip. Si es de 1.4400 a 1.4402, pues mueve 2 pips. En este caso hablamos de que movió 100 pips. O sea, recuerden pip, los que no conocen el término. Y como cada pip vale $1 en un lote regular, como les digo, esto vale, o esto cuesta en este caso, esos 100 pips son $100. O sea, estamos hablando
que nosotros para operar un lote de 10.000 unidades durante un día, hablamos del lote de 10K, si yo fuera a operar un lote de 10K en un día, ¿cuánto necesité? Ya voy a decir cuánto necesité, pero en este caso, si movió 100 pips, yo me pude haber ganado $100. ¿Ok? Ese concepto queda claro, porque no hablamos de cuando pasa el 1.44 o 1.45, sino de 1.44.00 a 1.45.00. Cada punto que mueve es el poder del apalancamiento y lo que realmente vuelve atractivo cuando entendemos los mercados. O sea, si nosotros sabemos y entendemos y leemos el mercado de cuándo va a subir y cuándo va a bajar, pues claro, fácil, podemos venir a generar un rendimiento. ¿Sobre qué? Sobre un nivel de riesgo. Si nosotros tenemos un portafolio, una estructura en donde podemos arriesgar $200, pues arriesgamos $200. Si podemos arriesgar 1000, si podemos arriesgar 2000, pero siempre entender el riesgo, y siempre lo hacemos en una base, ya sea hay un riesgo alto o un riesgo bajo. Yo en el concepto que yo manejo, a mí me gusta mantener un riesgo alto, en donde yo simplemente estoy observando los mercados, mirando fluctuaciones, y en mi estructuración de portafolio, los mercados de derivados se basan en un riesgo alto. Miren acá, 1.4407, miren que eso va moviendo constantemente todo el día, va moviendo. Cuando estamos sobre una cuenta demo, que normalmente se abre con $10.000, y lo que hacemos es jugar, no tenemos algo que es la parte del sentimiento o la psicología del trader. Cuando entramos a cuenta real, la psicología ahí mata a muchos, y por eso se pasa que quieran las cuentas, que les hace el llamado de margen, y normalmente terminan perdiendo el mercado y terminan yéndose y hablando mal de las inversiones electrónicas. Miren acá, si nosotros hablamos de otro instrumento, como lo es el petróleo, ¿qué hizo bajar o subir el petróleo el día de hoy? ¿Cierto? Entonces miren que para saber si sube o baja, tenemos que entender qué pudo pasar. Miren que este leve movimiento del día de hoy en lo que llamamos el intradía, hablemos del día 17, tuvo un movimiento de 199 pips. Vamos a hablar del día 15 hacia el día 17. Hablamos de 417 puntos. Eso significa que si aquí compramos un lote normalmente regular, es de 100, o sea, esto significa un movimiento de $400 para colocar sobre un nivel de riesgo casi de unos 80, en ese caso eran de $85. Vamos a entender entonces cuánto vale comprar un lote. Nosotros aquí tenemos euro dólar en 1.4404. Si nosotros miramos bien, normalmente nos sale en volumen de 100, eso es un apalancamiento impresionantemente grande. Cuando hablamos de un apalancamiento de 10.000, ¿cuánto nosotros estamos necesitando? Si nos vamos a apalancar completamente, porque algo que hay que entender es cuánto poder de apalancamiento estamos utilizando nosotros. Cuando hablamos del 1 a 100 es que utilizamos todo el apalancamiento de la cuenta. Miren que aquí a mí me quedó sobrando margen, estoy utilizando casi el 50, estoy utilizando el 1.50, el 1.100 es cuando utilizamos todo el poder de apalancamiento. En ese caso, para modo de ejemplo y para que me entiendan bien, si yo fuese a abrir un lote de 10.000 unidades, pues solamente yo necesitaré, miren, necesitaré $100, le quito dos ceros, y yo necesito $100. ¿Cuánto es $100 por el precio de venta? 100 por 1.4401 son $144. Si yo tengo $144 en mi cuenta, puedo abrir apalancado hasta por 100 mi operación. Bueno, hay que tener un poco más para lo que se llama el margen, dependiendo del broker que utilicemos, porque los brokers también varían su margen o lo que llama el margen de fianza. Hay unos que nos permiten perder la totalidad de la cuenta, pero como les digo, es más complejo y si realmente se va a demorar un año o 2 años en entender eso. Bueno, entonces si nosotros necesitamos $144 para operar un lote de 10.000 unidades en el euro dólar, y nos estamos ganando 100, ¿qué porcentaje nos estamos ganando sobre nuestro margen? Y miren que aquí es donde se habla que tenemos altos rendimientos. Claro, o sea, si nosotros ganamos, tenemos alto rendimiento, pero si perdemos, miren cuánto estaríamos perdiendo en la cuenta. O sea, él movió 100 pips, que pudieron haber sido de ganancia o de pérdida. Si ganamos, pues vamos a ganar un rendimiento muy alto, por encima del 50%,
en un solo día. Si perdemos, pues vamos a perder por encima del 50% en un solo día. ¿Cuál va a ser la ventaja? ¿O cuál es la ventaja cuando tenemos el poder del apalancamiento y de lo que funcionan sobre los mercados de derivados que lo vuelven atractivo? Y es cuando nosotros entendemos que nuestro riesgo va a ser del 100%. O sea, cuando nuestro riesgo es del 100%, ¿de cuánto va a ser la posibilidad de ganancia? Va a ser posiblemente del 100, del 200, del 300, del 400. Yo aquí estoy hablando de un riesgo máximo de pérdida del 100%, porque en ese momento que perdimos todo, se cierran todas las operaciones, nos hace llamado de margen, hay broker que lo hace antes de perder todo el dinero, como les digo, depende del broker, y podemos tener posibilidad de ganar del 100, el 200, el 300, el 400, pero dependiendo de qué, del riesgo total. Hay formas de estructurar el portafolio que estamos hablando ahorita, en donde nosotros tenemos una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros entendemos que lo debemos estructurar, entonces nosotros arriesgamos un 2%, arriesgamos un 3%, un 1%. ¿En cuánto puede ser la ganancia si yo arriesgo el 2%? Si yo arriesgo el 2%, pues también voy a poder ganar el 2, el 3, el 4, pero hecho en base a una estructuración del portafolio. Entonces, es entender cuánto dinero tengo yo y cuánto puedo arriesgar. Porque si yo tengo 100 dólares, 144 dólares, ¿cómo voy a arriesgar el 2% si voy a comprar un lote de 10.000 unidades? Entonces son conceptos que en base al apalancamiento, en base al mercado de derivados, hay que entender y hay que estudiar, porque esa es otra cosa importante. La gente está queriendo entrar a ganar sin ni siquiera entender por qué los mercados suben y por qué los mercados bajan. O sea, hay que capacitarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que llevar un plan de trading, hay que ser juiciosos, hay que estructurar el portafolio. Miren que ahí vamos entendiendo por qué se gana dinero. O sea, si esto está subiendo y se está ganando dinero, oye, o sea, yo estoy ganando porque entendí por qué empezó a subir, porque entendí cómo se estructura el portafolio, porque entendí cómo se hacía un plan de trading, porque entendí muchos conceptos que cuando vemos simplemente la publicidad no lo estamos llevando a cabo. Y voy a irme en este caso que les ponía el Dow Jones, a un caso extremo de movimiento. Voy a irme aquí a gráficos de una hora. Vamos a hablar de el movimiento del día de ayer, del 16 al 17. Si miramos acá, vamos a tener un movimiento de 1800 pips. Aquí hablamos de que vale en este caso, en ese momento valía 11.322 puntos. Significa que vamos a tener que tener un margen mucho más alto para poder colocar un lote acá, que vamos a tener mucho movimiento y mucha fluctuación, y que nos va a generar también un alto nivel de riesgo en cuanto a la pérdida o de beneficio, si lo entendemos muy bien. El concepto creo que ya se empieza a definir y a quedar claro. Los mercados tienen, o uno tiene que entender muy bien cómo funcionan. Tenemos posibilidades de tener entradas al alza o a la baja, posiciones en largo, posiciones en corto. Miren que podemos vender sin antes haber comprado, ya les he explicado un poco el concepto. Tenemos diferentes mercados a trabajar, y vamos a hablar un poco de por qué se habla más del mercado de divisas y por qué se habla más del mercado Forex, y por qué el mercado Forex y Forex y Forex y todo es Forex. Y ya entendimos que hablar de Forex es hablar de un mercado, no es hablar de una empresa, porque no hablamos de la empresa del índice bursátil de Estados Unidos, no. Nosotros hablamos y entendemos que es un índice bursátil, entonces hablemos y entendamos qué es el mercado de divisas. El mercado de divisas tiene una particularidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos a encontrar que los mercados Forex cotizan en paridades. O sea, si uno va a hablar que subió el euro, o sea, sí, subió el euro, pero ¿por qué subió? Porque el dólar bajó. O sea, el euro subió ante el dólar, o el euro subió ante la libra, o el euro subió ante el franco. O sea, nosotros tenemos en el mercado de divisas, el mercado Forex, una moneda base y una moneda cotizada. Cuando tenemos una moneda base y una moneda cotizada, cuando se demandan euros, estos euros se están comprando con dólares, estos euros se están comprando con francos, estos euros se están comprando con libras, dependiendo, como les digo, regulaciones que hay en cada país para el intercambio de monedas. Entonces, este euro empieza a subir, y no solamente sube en un país, sino que sube
internacionalmente. Igualmente el dólar empieza a subir a nivel mundial. Entonces cuando el dólar se fortalece, no se fortalece solamente ante el euro, se fortalece ante la libra, ante el peso, ante el franco, ante el yen, porque los mercados igualmente van manejando lo que se conoce como una correlación. Entonces, cuando vamos a hablar de mercado de divisas y lo popular que se vuelve, es porque nosotros tenemos lo que normalmente busca un especulador, es tener alta volatilidad y mucho movimiento para poder especular sobre el precio. Si nosotros tenemos en este caso el euro dólar y nosotros fuésemos, o sea, siempre hablamos que mueven los mercados, ¿cierto? Realmente los mercados los mueven los datos fundamentales, o sea, está en Europa, está en Estados Unidos. ¿Por qué se está moviendo? Entonces hay que entender qué fundamentales subieron para que se pueda mover ese mercado. Hablemos por decir para el día de mañana. ¿Y por qué hay tanta fluctuación? Si nosotros hablamos el día de hoy, nosotros tuvimos fundamentales importantes para Estados Unidos. O sea, nosotros tuvimos índice de precios de producción, tuvimos índices de solicitudes de hipoteca, tuvimos por ejemplo para Europa índices de precios de consumo, tuvimos el IPC, salieron datos mixtos en Europa, salió por ejemplo la cuenta corriente bastante negativa. Entonces, ¿por qué los mercados fueron al alza el día de hoy? Los mercados vienen, y ya lo veníamos buscando durante todos estos días en los análisis que hacíamos, veníamos buscando el movimiento alcista y todavía estamos esperando que pueda continuar el mercado su fuerza a favor del euro. Hay que definir y hay que entender por qué el euro puede tomar fuerza. Pueden salir sus fundamentales negativos, pero igualmente el mercado va a refugiarse sobre el euro o va a demandar mucho más euros. Nosotros tenemos para un día de mañana en donde hacia Europa no tenemos muchos fundamentales, en todos los mercados podrían empezar a fluctuar, pero igualmente se van a necesitar demandar euros. O sea, si los euros se empiezan a demandar, vamos a tener un movimiento que posiblemente va a ser fuerte alcista. Si vienen datos fundamentales como el índice de precios de consumo que es mañana, o la venta de vivienda, o no recuerdo cuál otro, o viene el IPC, y si vienen esos indicadores buenos para Estados Unidos, entonces esto vuelve y baja. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en el mercado de divisas. El mercado de divisas está 24 horas, bueno, casi todos los mercados están abiertos 24 horas, pero en este caso enfocándonos en el mercado de divisas, está 24 horas. Entonces, si abre Australia y Nueva Zelanda, se empieza a demandar una u otra moneda. Entonces, esto empieza a fluctuar, ¿cierto? Después abre Asia. Esto empieza a haber demanda, oferta, sigue moviendo, abre después Europa y después abre América. Miren que están todo el día, está fluctuando, y estas monedas están moviendo al alza y están moviendo a la baja. Y no están pasando de 1.43 a 1.44, sino que está pasando de 1.43 hacia 1.40, de 1.4300 a 1.4500. Entonces, esto realmente es lo que vuelve atractivo el mercado. El mercado lo vuelve atractivo, que está abierto las 24 horas del día, que durante las 24 horas del día van a pasar constantemente cosas, que habló Obama, que habló Bernanke, que habló Trichet. Todo eso va a hacer que esté moviendo las 24 horas y que no esté pasando de 1.43 a 1.45, sino que esté pasando de 1.4300 a 1.4500, y entonces que haya durante el día casi un movimiento, o haya durante el día casi un movimiento de unos 100 pips, hablemos de alguna estadística. O sea, el mercado de divisas va a estar moviendo constantemente casi 100 pips. Otra cosa que vuelve atractivo el mercado de divisas, yo les decía, si queremos abrir un lote para un índice bursátil, pues vamos a tener que tener buena cantidad de dinero para podernos y sabernos apalancar. Mientras que aquí, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 100 dólares, necesitamos hasta con 10 dólares podemos abrir una micro, con 20, con 25. Y esa fluctuación, entonces, si no es solamente el euro dólar, sino que también el libra dólar que está moviendo. Y entonces este movió 100 pips y este movió otros 100, y no solamente el libra dólar, sino que es
libra franco, es euro libra, euro franco, dólar yen. Tenemos un sinnúmero de instrumentos que van a estar moviendo, en donde nos vamos a tener la posibilidad de abrir un lote de 10.000 unidades con el poder, como les llamo, del apalancamiento, y vamos a ver entonces la posibilidad de que se mueva. O sea, lo que vuelve atractivo estos mercados es el alto movimiento que se puede ver. Yo les decía hace un rato, ya hay plataformas, que aquí nos están permitiendo ver de no solamente 1.4400, sino que nos permiten ver 1.4400 y le agregamos otro 0. Entonces esto va a generar que a futuro haya más plataformas o casi todas presentando 5 dígitos hacia la derecha, y que este dígito de más genere mucho mayor movimiento, los gráficos se empiecen a ver de manera diferente y podamos acceder a un nivel de apalancamiento mucho mayor y podamos tener mucho más movimiento. O sea, los mercados van continuamente cambiando y van generando formas de generar rendimientos, y así es que nosotros entendemos sobre esos rendimientos cómo es que podemos nosotros ganar dinero. Entonces, ¿cómo ganamos nosotros dinero en este euro si nosotros estuviéramos vendiendo? Nosotros ganamos dinero porque el mercado va a caer. ¿Qué puede hacer caer el mercado? Que ahorita en Europa empiece a haber un conflicto, los que estamos viendo como en España, lo que está pasando en Irlanda, en Grecia, lo que ha pasado en Gran Bretaña, también muchas veces se relaciona. Todo eso hace que el euro, la gente, los inversionistas empiecen a salirse de esta moneda. Si hubieran datos fundamentales y salen negativos, pues también uno se empieza a salir de sus euros y empieza a comprar dólares. Eso aumenta la demanda del dólar. ¿Qué puede hacer caer este precio también? Puede hacerlo caer que los datos fundamentales para Estados Unidos vengan muy bien, que nuevamente se empiecen a demandar bonos del tesoro. Si hay una demanda por bonos del tesoro, pues el dólar se va a fortalecer ante el euro, ante la libra, ante el franco. Sabemos que no, hay ante el yen, porque funciona contrario con respecto a que son monedas refugio y a que están ligadas sobre carry trade, en este caso el yen, que no tiene un diferencial muy alto el dólar con el yen, están casi en cero los dos. Pero contra el franco vemos el refugio que hay sobre el oro. El oro podría seguir subiendo, podría continuar su movimiento alcista, continuar su racha hacia casi nuevamente generar nuevamente máximos, eso hacer fortalecer nuevamente el franco, igualmente haber correlación sobre el australiano, sobre el neozelandés, que todos los metales empiezan a subir nuevamente como la plata. Ver mucha volatilidad sobre el petróleo, mientras que el petróleo correlaciona con el canadiense. Entonces el canadiense lo podríamos ver nuevamente en un rally bajista, fortaleciéndose con el ingreso de divisas a su mercado. Entonces miren que se vuelve realmente fácil. Entonces, mercado que se vuelve muy fácil de operar, que si fuéramos a cerrar en este caso la operación, pues mire que simplemente es darle doble clic, cerrar. En estos minutos que hemos hablado se generaron $2 de ganancia. Estamos hablando que estamos sobre una sesión asiática que no hay mucho movimiento. $2. Imagínense si se fueran ganar $2 de más ustedes al día, ¿cuánto se harían al mes? Y si ustedes se ganan $2 al día, pues y lo vuelven como se dice, una profesión, se profesionalizan y pueden generar rendimientos importantes, pues miren que puede ser un ingreso realmente muy bueno que se genera en las inversiones electrónicas. ¿Qué hay que hacer? Entenderlas, capacitarse, saber cómo funcionan, saber por qué suben, saber por qué bajan, y como les digo, entender que no es algo milagroso, es algo que hay que esforzarse, que hay que entenderlo, porque si fuera fácil, como le decimos siempre, si fuera tan fácil, pues las estadísticas no dirían que casi el 75% de las personas nuevas entran a perder. Eso era lo que les quería hablar. Quería un poco hablar de las inversiones electrónicas, de cómo se genera dinero. Miren que se genera dinero entendiéndolos, sabiendo por qué suben, sabiendo por qué bajan. Un poco entender también qué es el mercado de divisas, entender qué es el mercado Forex. O sea, hablemos del mercado Forex, ¿no? Que veo en la calle gente que habla de Forex, no, que la empresa Forex es el mercado Forex, en donde se cotizan, en donde todos los bancos tienen inversiones en Forex. Si ustedes se meten ahorita
en sus respectivos países al regulador o al ente regulador y miran las entidades reguladas, casas de bolsa, bancos, van a sus portafolios, porque es que normalmente vemos en internet que dice Forex. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, en un país como Colombia no encontramos esa publicidad en Google como lo veíamos ahorita. Forex, un montón de brokers que están a nivel internacional. Pero si ustedes van a sus portafolios, ustedes van a esas casas de bolsa y preguntan que quieren invertir en Forex, se les van a explicar de una buena manera cómo se hace. Todos los bancos, todos los comisionistas de bolsa tienen portafolios en divisas. Eh, Hasta aquí les dejo el tema. Recuerden estar constantemente ingresando a www.mercadosytrading.com. Cualquier información adicional, info@mercadosytrading.com. Recuerden capacitarse de una manera seria, que uno obtiene beneficios si lo hace bastante serios. Dejamos hasta aquí, que tengan todos un muy buen trade.